Hola, bendiciones, ¿qué tal? Te saluda el pastor Roberto. Hoy en esta noche tenemos un testimonio de impacto y sé que van a ser bendecidos. Quédate en los próximos minutos porque vas a ser bendecido de manera sobrenatural. Hoy en esta noche tenemos un invitado especial, a nuestro amado hijo espiritual y el evangelista Eliezer Valdés, quien nos estará contando su testimonio y cómo fue el Señor haciendo el trabajo en su vida, cómo lo sacó del lugar donde se encontraba en oscuridad, bajo posesiones demoníacas, bajo influencia de todo tipo, pero Dios hizo un milagro en su vida. Así que quédate con nosotros, que esto es testimonios transformados por el poder de Jesús. Bendiciones, Eliezer, cuéntanos, ¿cómo Sí, estás? bien, bien, usted, pastor. Bueno, quiero que te sientas relajado para poder contar toda tu historia y que todos los que nos estén viendo puedan ser bendecidos. ¿Tienes hijos? ¿Estás casado? ¿Cómo estás? Tengo dos hijos, ya viene uno en camino, gracias a Dios. Y todo está bien, gracias a Dios. Ok, tu esposa está embarazada Ajá, actualmente con 3 meses. Qué bendición. Dice que herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? amén, así es. Eliezer, quiero preguntar, bueno, antes de arrancar, quiero que saludes a los que nos están viendo. Bendiciones y gracias por esta oportunidad de compartir un testimonio que sé que le va a ser de mucha bendición y ten pendiente. Ok, bien. Eliezer, ¿quién era Eliezer Valdés antes de conocer a Cristo? ¿Qué es lo que te lleva a ti, lo que tú me contaste, a estas profundidades de oscuridad, de droga, de odio, de rencor, y entre otras cosas más que yo sé que nos lo vas a ir narrando en este testimonio de transformación? Creo que esto comenzó a raíz de maltrato de mi papá. Creo que no tuve la atención de mi papá 100% y creo que comencé a tener ese odio de niño o rabia o falta de ese papá que estuvieran siempre ahí. Y más sobre todo eso es que yo veía como mi papá le pega a mi mamá, oye, ¿Qué edad tenías en ese entonces? como 8 años. O sea, a los 8 años tú sufres el maltrato de tu padre y ves a tu madre siendo maltratada por tu padre Sí, golpeada, para decir la palabra brutalmente, porque brutalmente. la golpeaba muy fuerte. Y con 8 años de edad, ¿qué es lo primero que empiezas a hacer? ¿Sientes un odio hacia tu padre? Sí, con querer defender a mi mamá y a veces recuerdo que a veces le gritaba a mi papá muchas cosas y me afligía, lloraba mucho como niño y o sea, buscaba la manera de no ver eso, pero sufría eso Claro, claro. grandísimamente. Escuchaba los gritos, los llantos, el Sí, dolor. y el dolor más grande es que yo no podía hacer nada. Quería hacer, pero no podía hacer nada. Entonces creciste con eso en tu corazón, queriendo entonces qué hacer cuando llegaras a tu Sí, adultez. creo que recuerdo cuando tenía 9 años, 9, 10 años, le dije a mi mamá que quería matar a mi papá. Wow, eso. Porque, o sea, yo no soportaba ya eso de ver a mi papá hinchada, los Tu ojos, mamá, o sea. o golpeada. Recuerdo que un día vi a mi papá arrastrar a mi mamá por el cabello, o sea, yo no podía hacer nada, solo me pegaba a mi mamá por querer. Y de ahí creo que fue esa raíz de la ira, la rabia, O sea, al creciste crecer, con problemas de ajá, ira de problemas de ira y o de s- odio, me y de imagino. odio, o sea, eh, ¿Intentaste agredir a tu papá en alguna sí, ocasión? creo que fue a los 13 años, con un bate de golf le pegué en las partes de acá, le lo rompí, y él botó mucha sangre. Y de ahí yo me sentí como que había cumplido un algo del Claro. odio y la que le tenía a él, la rabia. De ahí fue que comencé ya a Wow. hacer las cosas, O sea, ya. un niño de 13 años agrede a su papá debido a que ya había en tu Ajá. corazón odio. Me contabas también que te laceraba. Yo sé que van a estar pasando imágenes nos trajiste imágenes Claro. de lo que tú eras Sí, antes, lo que hacías, o sea, te lacerabas, te autolacerabas. sí, cuando estaba, fue de los 8 años, fue de los 8 años cuando yo comencé A a cortarte. cortarme y ya, como le había dicho, a dibujar demonios y esas cosas, pues. Wow, o sea que a los 8 años ya dibujabas demonios, se te despierta ese deseo por lo Sí, oscuro, te cortas. Y ¿en qué momento tú empiezas a incurrir en el mundo de las drogas también? creo que eso fue de los 12 años, por primera vez. ¿Crees tú que aparte del odio que le tenías a tus padres, las drogas también te pudo haber impulsado a agredir físicamente a tu padre siendo un Pues niño? puede ser, pero
yo quería experimentar lo que era droga, qué se sentía eso y donde yo vivía donde había mucho eso. Wow, Y crecí en eso, pues donde había tanta violencia, problemas, droga, armas, había de todo. wow. Definitivamente que al ver este escenario es difícil creer que cómo pueden estar ahorita niños en riesgos sociales en la cual son expuestos por crecer dentro de una familia disfuncional, ser expuesto aún desde pequeño estar lleno de odio, de rencor, de no solo lastimar a aquellos que ellos quieren lastimar, sino también autolastimarse a sí mismos. Y bueno, en esta primera parte de verdad que es impactante porque hoy te vemos siendo un adulto, siendo un padre, pero nos cuesta una historia que es imborrable. Solo la sangre de Cristo nos pudo haber borrado, cerrado esas heridas y solo ahora lo recordamos como un testimonio, como una referencia de dónde estábamos y no como una residencia. Creo que muchas personas han pasado por dificultades y nunca la han superado, eh, y que aún les duele, pero yo estoy convencido que ahora todo lo que tú sentías no lo sientes ahora. No, no, ya no, o sea, Dios me libertó eso, me hizo libre de eso porque yo le tenía un odio muy grande a mi papá y yo ya lo perdoné. O sea, Dios me ayudó en eso porque fue muy difícil perdonar a Dios de todo lo que había hecho, de todo lo que me había hecho, porque hay momentos a veces que se me vienen recuerdos así que como que él nos dejaba afuera de la casa y cosas así, toda la noche afuera aguantando frío porque él le daba la gana, pues entonces yo me pongo a pensar, bueno, tan grande es Dios que, que quitó todo ese odio de mi corazón y hoy día lo puedo abrazar, él duerme en mi casa, lo recibo, lo honro y, o sea, Dios es bueno con... Wow, es impresionante. Solo Jesucristo puede cambiar el corazón del ser humano. Y al escuchar tu testimonio me llena de compasión por los niños que están ahora mismo, tal vez en los barrios, en las zonas rojas, en aquellos lugares donde de repente no tienen esa protección de sus padres como debería. Pero qué bueno que Jesucristo vino a salvar, a restaurar, a transformar. Y definitivamente que ahora vamos a ver qué pasó, cómo fue ese encuentro sobrenatural con Jesús cuando decidiste a causa de tu necesidad, te intentaste quitar la vida, estuviste incursionando en el mundo de las drogas, del robo también. Me contaste también que estuviste en el hurto, robando y eso. ¿Cómo fue eso? ¿También siendo niño? Sí, creo que fue a los 14 o 15, yo, bueno, desde ya de 12 años ya empezaba a robar cosas. Sí, así comienza así, a robar cualquier cosa. Ya comencé a robar en carros, robando vainas así. Y ya tomé la droga, ya droga fue a consumir droga. Ya no era marihuana porque tipo ya fue a ¿Y droga. qué edad tenías? Como, bueno, ya creo que ya estaba adulto, ya no consumía la droga. Como los 20 por ahí, sí, por ahí. Claro, ya el cuerpo te pidió algo más fuerte. Sí, más fuerte. Y me contaste que incluso en ocasiones intentaste tener una sobredosis para morirte porque creías que era una salida ya a la presión que tenía tu alma. O sea, eso fue tuve la sobredosis. O sea, la tuve porque, o sea, yo tenía una pelota así le decían en los lugares, Claro. una pelota de cocaína. Y yo quería consumírmela toda. O sea, el ansia del cansancio, buscaba como algo, como descansar en algo que... Pero tú no sabías que realmente lo que había dentro de ti era un cansancio del alma, un abatimiento, un sufrimiento, de todo lo que habías vivido de tu No, no infancia. sabía, siempre me preguntaba porque endrogado yo me sentía como un superpoderoso porque, Claro. o sea, es una mentira eso, que me sentía así bien, pero cuando se pasaba el efecto quería más, porque quería estar así. O sea, me sentía en un momento de alegría, Claro. que era falsa. Y Era superficial, era un así, ajá. sueño. Entonces cuando salía del efecto quedaba arrinconado. O sea, Wow. quedaba... En muchas ocasiones muchas porque me contaban que mucha gente te temía en el barrio porque tú en media noche, cuando estabas tomado, drogado, o sea, te lacerabas el cuerpo, el cuello y no había control, te metías al monte, como decía la Biblia, como un endemoniado de Gadareno. Sí, los primeros días que comenzó eso, la gente pensaba que era que sí,
sufría de epilepsia. A mí me llevaron a un hospital. El doctor me dijo, no, es que usted sufre de epilepsia. Me metieron un medicamento que el cuerpo me hacía que pum, pum. O sea, yo pensaba que me iba a reventar la cabeza, pero ellos no sabían. Me dijeron que a los 30 años iba a quedar loco por eso. Que no, entonces mi mamá se negó, no, eso no es eso no es eso. Y también, no, ese muchacho está endrogado, seguramente. Sí, de verdad, consumía droga, pero el momento que me daba eso no era ni por las drogas ni porque era Era una posesión una demoníaca. posesión demoníaca porque me torcía todo. Hay muchos testigos que me conocen y ya me ven en la calle, wow, Dios existe, como lo hizo contigo. Sí, creo que hubo una revolución cuando muchos escucharon tu testimonio, muchos jovencitos también te veían como una inspiración a lo malo, a lo incorrecto, a la droga, al ser el malo del barrio, a no dejarse de nadie, pero te consumías en un odio que se estaba acabando por dentro, Eliezer. Sí, de verdad que sí, porque había cosas que yo, o sea, con otras personas, yo quería desquitarme y que sintiera lo mismo que yo sentía. El dolor que nadie conocía. Yo tenía esta frase que antes que mi mamá llore, que llore la mamá ajena. O sea, Wow. era algo que buscaba en hacerle daño a otras personas, en impulsarlo, puñalarlo, cortarlo o algo que esa persona sufriera de esa manera que yo sufría. Ese era el odio que tenía hacia mí mismo. Creo yo pienso que yo mismo me tenía odio por lo que era. O sea, y quería que otros también sintieran lo que yo estaba sintiendo. No quería, o sea, odiaba que una persona era feliz y yo no. Y buscaba de esa manera que esa persona era infeliz, buscándole problemas o diciéndole algo, ofendiendo algo, o algo que él reaccionara solo para yo brincar y hacerle Wow. daño. Es impresionante, poderoso este testimonio. De verdad que me llena mi corazón y me da esa fuerza para seguir predicando el evangelio, seguir enviando líderes a los barrios, a los lugares donde tal vez hay niños desprotegidos, niños pasando necesidades. Y gracias a Dios, pues el ministerio cuenta con un ministerio de ayuda donde llevamos comida, ropa y también llevamos un mensaje semanalmente a los vecindarios, a niños. Se está atendiendo alrededor de las casas alrededor de 200 niños y eso es importante y creo que hay un poder en llevar la palabra a los niños porque imagínate, ¿quién se puede imaginar que tú a tus 8 años, a los 9, 10 años, ya tú estabas maquinando cosas, ya tú estabas con malicia, con odio, con resentimiento, con rencor, con rechazo también porque te sentías rechazado, pero cuando vino Jesús me contaste que querías, en el primer momento que entras a la iglesia, querías agredirme, querías ahorcarme. Este testimonio fue hace 8 años atrás, 9 años, casi 9 años. Yo recuerdo que hace 9 años. Y por eso estamos compartiendo este testimonio, porque ahora queremos dar evidencia de la transformación genuina del poder de Jesús en tu vida. Ese momento Jesús vino a hacer la obra en tu vida. ¿Y qué sucedió después de todo esto? Rápidamente lo que sucede cuando llegas a la iglesia a través de una casa de paz, ¿verdad? Sí, yo fui a través de una casa de paz. La sierva me invitaba siempre cuando llegaba allá y allá lo que yo siempre hacía es que me escondía o llegaba, "Chuzo, ya vienen a joder, que no es qué". Y yo pienso que a veces que Vienen a a molestar. molestarme, o sea, ya tenía mi espacio y cuando llegaba y "Chuzo, ya vienen a joder". Y hasta que oía tanto insistirme, voy a ir para que ya no me jodan más. Ya no me molesten. Pero en ese momento quedé ahí mismo. O sea, cuando yo ya comenzó a predicar, había tantos puntos que ella como que me tocaba también. Yo necesito esto. Claro, ella te predicaba y cuando tú escuchabas tú decías, pero es verdad, es lo que ella dice. Y lo importante es lo que es las redes de Casa de Paz, células o como se llame en el lugar donde tú estés, en el país donde tú estés. Estoy impactado porque nosotros no sabemos cómo Jesús nos puede llegar a usar a través de los grupos familiares, porque Él fue rescatado en ese momento por la palabra de una líder en aquella ocasión y Él se escondía, pero ahora llega la palabra y Él reaccionaba, es verdad, necesito un cambio en mi corazón. Vemos ahora otra parte, ¿qué es lo que hace Cristo? ¿Cómo llegas a los pies de Cristo? ¿Qué es lo que el Señor hace en tu vida en ese momento de tanta necesidad de rencor, de odio, de raíz de rechazo? Y que muchas veces también incluso me contaste detrás de cámara que te intentaste quitar la vida como en varias ocasiones. Cuéntame sobre eso. Cuando yo me quería quitar la vida, o sea, como le estaba diciendo,
yo consumía cualquier cosa, cantidad de droga, o sea, tuve una sobredosis de droga también. ¿Lo provocaste? Ajá, sí, lo provoqué porque hay algo que siempre me ha hablado de que si te matas, eres feliz, o sea, eres feliz, eres feliz. Yo decía sí, pensaba que sí, puede ser. Y había un momento, pastor, que yo lloraba por todo. 1, 12 de la noche y miraba al cielo y decía, Dios, si tú existes, mátame. O sea, porque yo sentía ese cansancio de vivir en la vida. O sea, me sentía que no valía nada por lo que había hecho, por las personas que me odiaban, porque tenía muchos enemigos que me querían joder, matar. Porque eso es lo que busca una persona cuando se cree malo, pero intenté suicidarme 3 veces. No sé si por aquí tengo marcas donde yo quería cortarme con la yelema, cortarme las venas. Había una persona que me 10 veces le pienso, cuando me miro estas venas ya no se notan mucho. Las corté de aquí y le digo, solo gracias a Dios que ese hombre estuvo ahí. Ahora en Cristo. Porque cuando estaba en Cristo no lo agradecía, o sea, la agarré con él entonces. Pero un día me hice también a orilla de una carretera, pasando los carros en la circunvalación. Me hacía así y algo me decía, mátate, 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 mátate. O sea, que habían voces Ajá, que te hablaban. me hablaba, mátate si vas a descansar, acá vas a estar bien. Yo quiero contarle a todos los que nos están viendo que el mundo espiritual es real y los demonios son reales. Yo recuerdo que la primera vez que llegó nuestro hermano Eliezer a la iglesia, él estaba totalmente bajo una posesión demoníaca y los demonios hablaron a través de él, y hoy él me cuenta todo lo que había vivido antes de encontrarse con Jesús, de cómo estos espíritus inmundos les hablaban y que le decían, mátate, quítate la vida, no sirves para nada, si mueres ahí vas a encontrar el descanso y la felicidad. Qué gran engaño. El enemigo es engañoso y mentiroso desde el principio, padre de la mentira. Pero ahora en esto quiero saber, Eliezer, ¿qué pasa cuando llegas a la iglesia lleno de demonios, atado, lleno de rencor y de tantas cosas que nos ha contado? Llegas a la iglesia por medio de una casa de paz, pero ¿qué sucede ese primer lugar, ese primer momento que llegas a la iglesia, Jesús Rey de Paz? Bueno, cuando llego por primera vez a la iglesia, recuerdo que yo me siento, creo que en la parte de atrás. Yo llegué escuchando la palabra del pastor, pero había algo en mí que como que golpeaba cada palabra, y ese algo que estaba dentro de mí como que quería salir y me decía, agárralo, mátalo, agárralo por el cuello y mátalo, mátalo, mátalo. Yo recuerdo que no iba a saltar a la silla, yo siento como que algo se paraliza y como que caigo. Y o sea, no pude hacer nada en ese momento. Pero en el momento sentías toda la fuerza del mundo, porque yo recuerdo en esa primera ocasión, ¿eso en qué año fue? Eso fue hace un par de años. Eso hace como 8 años. Creo, hace como 8, 9 años por ahí, hace 9 años. Y yo recuerdo que te levantaste entre las sillas, pero ahí mismo caíste. O sea, pero antes de levantarte sentías que tenías la fuerza. Sí. Porque yo vi el odio, era como un toro que estaba bravo, pero en el momento que levantas vuelo para cruzar la silla por encima, pasar por encima, veo que empiezas a caerte Así de lado. es. ¿Qué sucede en ese momento? O sea, sentí como que, además de lo que portaba que era malo, sentí como que algo vino sobre mí y comenzó, no sé, como hacer como una liberación en mí. Además, cuando usted estaba predicando, o sea, sentía esos golpes dentro de mí, no sé cómo explicarlo, como que cada cosa como salía. Yo no, de ahí para allá, de cuando yo que le piso, no recuerdo qué fue lo que pasó cuando usted me... Claro, ahí en ese momento ya él pierde el conocimiento y Dios empieza a hacer una liberación en Eliezer Valdés. Qué tremendo y qué real es el mundo espiritual, en la cual nosotros tenemos que entender que el único que puede sacar y liberarnos, sanarnos y sacarnos de esa vida dura y difícil es Jesucristo. Jesucristo es el autor de la vida, Jesús es la esperanza de vida, Jesús es quien da paz como nadie la da en este mundo. Eliezer, pero ¿cómo fue tu encuentro luego de eso, esa liberación? ¿Qué vives? ¿Cuál es tu vivencia con la presencia del Espíritu Santo del Señor? Bueno, yo tuve ese encuentro con Dios, fue algo que no sé cómo explicarlo, es maravilloso, algo sobrenatural, porque yo buscaba algo en el mundo que nunca encontré, que era un encuentro espiritual, pero acá con Dios encontré algo mejor, algo especial que marcó mi vida.
O sea, soy diferente a lo que era antes y a veces me miro al espejo, a veces cuando usted dice, miras el espejo, parece que me miro al espejo de esta manera y wow, de verdad que Dios es maravilloso y bueno. Me ha sacado de la puerta del mismo infierno para traerme aquí. Y la experiencia que he tenido con Dios ha marcado mi vida, ha marcado mi corazón. Que solo digo, solo es Dios. Y hoy puedes abrazar a tu papá. Claro. Hoy has perdonado a tu papá, a tu Sí. mamá. Te sientes libre del perdón. Sí, todo. porque si te imaginas que a veces usted predicaba y yo tenía esa falta de perdón, ahora que te menciona eso. Yo levantaba las manos, pero tenía ese odio aún todavía por mi papá. Y ahora él llega a mi casa, él duerme en mi casa, Wow. le doy de comer, lo abrazo, y papá te quiero. Y le predico del evangelio, le predico de Dios, de qué hizo Dios. Y él en un momento que él a veces está en el sillón, lo comienzo a predicar, él comienza A llorar, wow. Porque esa es una cosa, porque él también me conoció de lo que yo andaba antes. Y aún siendo así como un papá, él sufría también como padre, aunque él era así, aunque yo tenía ese odio por él. Pero no, ahora Dios quitó ese odio que tenía por él, marcó una nueva historia en mi vida. Wow, tremendo y poderoso como de verdad Jesús cambia el corazón de una persona. Antes de cerrar, quisiera hacerte una pregunta y es la siguiente. ¿Qué has encontrado en el ministerio Jesús Rey de Paz? No es porque sea mi iglesia y diga, bueno, porque la gente puede pensar, no, porque él va ahí y va a decir cualquier cosa. ¿Qué encontrado aquí? O sea, yo he encontrado esperanza, vida. Ahí se lo puede decir a ellos. He encontrado tantas cosas, unos pastores que Dios sabe que los amo, aunque a veces yo no demuestro el amor y soy así, pero los amo, son unos grandes pastores, grandes líderes aquí también. Encontré muchas cosas que en ningún lado se van allá. O sea, no hay algo tan precioso cuando tú llegas a una iglesia que te reciban con amor. O sea, eso fue lo que yo encontré aquí, pastor. Amor por los demás, amor por las almas, pasión por las almas. Es lo que se encuentra en Jesús, Rey de Paz. Y sobre todo eso, la presencia de Dios, que eso es innegable. Cuando tú entras a este templo, y vuelvo y repito, no es porque te asisto aquí, sino que cuando tú entras a la puerta tú sientes esa esencia de Dios, la presencia de Dios. Muchas cosas se han visto aquí y no se puede negar lo que yo encontré en el ministerio de Jesús Rey de Paz. Wow, tremendo, tremendo. Damos gracias a Dios porque Jesús ha hecho algo maravilloso. Sé que tu testimonio es mucho más profundo y creo que ha tocado algunos temas, pero sé que muchos de los que están viendo detrás de la pantalla pueden tener hoy esperanza de que no importa lo que tú hayas hecho, lo que hayas pasado, de dónde vengas, dónde hayas nacido, cuál haya sido tu historia, Jesús puede cambiar tu historia. Jesús puede pasar la página y hacer una nueva historia de ti, como en la vida de Eliezer. Hoy Eliezer tiene proyectos, hoy Eliezer es llamado por Dios como un evangelista, tiene su esposa, te casaste. ¿Tenías esperanza de casarte? La verdad, cuando yo estaba en el mundo, no. O sea, era ni mucho menos pensabas en hijos. Ni en hijos, en nada. Yo sí decía, yo nunca voy a tener mi hijo. O sea, y jamás. ahora tienes 2 hijos y estás esperando. Ajá, esperando uno que viene en camino. Y es una, ya saben que es niña. Yo digo que es una niña. Tremendo. Entonces tu esposa tiene ya varios meses de estar embarazada. ¿Qué noticia? Tiene 3 meses. 3 meses. Qué noticia maravillosa. Ahora él tiene su hogar, tiene su carro propio también. Y aquí está también trabajando con todo el ministerio evangelista. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Jesucristo por lo que ha hecho en Eliezer Valdés, un joven que hoy ha entregado su vida, ya lleva 9 años en el ministerio y de verdad que es un testimonio y hoy estamos sacando a la luz este testimonio tan poderoso. Esperamos haber sido de bendición y que puedas compartir este mensaje con otros para que sepan que en Jesucristo hay esperanza. Bendiciones.